Hola, soy Eduardo del equipo de Lecciones Web y en el día de hoy quiero mostrarte cómo utilizar una tabla de Excel para hacer una carga de enlote en Hootsuite. Para comenzar, es necesario que visites el post que te muestro en la pantalla. Este post fue publicado hace unos días en Lecciones Web y se llama Listando posts, páginas y URLs de tu blog en un archivo de texto. Una vez hayas completado las indicaciones delineadas en este artículo nuestro, debes obtener entonces unos resultados parecidos o similares a estos que te muestro acá. En esencia, obtienes una página que presenta en formato texto un listado de todos los posts, páginas y URLs de tu blog. Seleccionas todo el contenido de esta página. Para ello, aprietas las teclas Control y A, copias, Control C, y ahora abres el bloc de notas y pegas todo ese contenido en el bloc de notas. En este caso, yo he utilizado Control V. Ahora, guardas el resultado como un archivo de texto. Yo lo voy a guardar en mi escritorio en una carpeta que he denominado proceso, y a este archivo en particular le voy a poner export. Ya está guardado. Puedes cerrar acá momentáneamente. No necesitamos más esto. Cierro. A continuación, vamos a crear una tabla de Excel que contenga todos los valores o todos los datos obtenidos previamente con el archivo de texto. Ya tenemos la tabla de Excel abierta. Ahora hacemos clic en Data. Hacemos acá clic en Fichero de texto. En la carpeta, en nuestro desktop, localizamos el archivo de texto que hemos creado. Recuerden que se llamaba Export. Le hacen doble clic y empieza el proceso de importación de esos datos de texto dentro de Excel. Si se fijan acá, Excel empieza a preguntar si tú vas a continuar con esta importación y empieza a presentarte el contenido del archivo. Le das a siguiente y ahora te pregunta cómo están delimitados los datos dentro de ese archivo de texto. Según explicamos en el post donde presentamos el script para obtener estos resultados, el texto obtenido está todo delimitado por tabuladores, así que esta primera cajita debe estar chequeada, tabs. En cuanto lo hagas, verás que tienes todo esto. No es necesario hacer más nada. Después que selecciones tabs y le das a siguiente, Excel te sigue preguntando si quieres hacer algún otro tipo de ajuste. No es más nada que hacer. Le das a terminar, finish, y ahora te pregunta a partir de qué celda de la hoja de cálculo tú quieres importar los datos. Yo le voy a decir que es a partir de la primera celda, así mismo como está seleccionado acá. Le doy OK y ahí están los datos. Bien, acabas de importar todos los datos que obtuviste en el archivo de texto. Ahora, a partir de que obtienes esta tabla de Excel con los resultados que quieres publicar en Hootsuite utilizando el sistema de carga en lote, pues entonces es necesario adecuar esta información de manera que Hootsuite pueda procesarla. Para ello es necesario que descargues una plantilla. El enlace para descargar la plantilla está provista debajo de este video en el texto del post y yo la voy a abrir directamente acá. Yo la tengo en mi desktop, en mi escritorio. Aquí está la plantilla. Es también otro archivo de Excel. Vamos a hacerle doble clic. Ahí está bien. Vamos a retornar un momento a los datos ya existentes y todo lo que vamos a necesitar de acá
es justamente el título del post. Seleccionas el título del post, haces clic en el primer resultado y con el mouse o con las líneas o con las flechas del cursor seleccionas y ahora expandes a la URL corta y a la URL larga. Aprietas Control y C para copiar y regresas nuevamente a la plantilla. Esos resultados debes pegarlos en la columna que dice título. Para ello, haces clic en la columna que dice título, en la primera celda vacía, la que está debajo de la palabra título o title, y aprietas la tecla Control y V, como acabo de hacer ahora. Antes de continuar, quiero aclarar algunas cosas. Primero, recordemos que Twitter impone un límite de 140 caracteres en la longitud de los posts que usted puede hacer. Segundo, Hootsuite permite que las actualizaciones en lotes tengan dos formatos distintos, pero siempre respetando la limitación en caracteres de Twitter. El primero de esos formatos puede ser que usted puede tener una tabla donde tiene en una columna el título y en otra tiene la URL del post que usted va a someter a Twitter, o sencillamente puede tener una columna en que tenga el texto del post y la URL como normalmente se utiliza en Twitter. Como van a ver a continuación, esta plantilla tiene un conjunto de fórmulas en las columnas que le permiten a ustedes trabajar rápidamente con los datos importados. Vamos a comenzar entonces. Fíjense que el encabezado de esta columna tiene la palabra tweet y a continuación tiene una fórmula del ser. Vamos a seleccionar entonces el encabezado, hacemos clic en él, aprietas la tecla F2 y seleccionas desde el final de la línea hasta el signo de igual. Ya lo tienes. Aprietas la tecla Control y C, aprietas la tecla Escape o escape como le dicen en español muchas personas, y haces clic en la primera celda vacía de la columna. Aprietas la tecla Control y V para pegar, y si te fijas ahora, esto te trae inmediatamente el texto de la línea que está en título más la URL pequeña. Este pudiera ser entonces el texto que tú vas a someter a Twitter a través de Hootsuite utilizando la carga en lote. Ahora, esta misma fórmula debe repetirse en todas estas cosas. Básicamente lo que has hecho es concatenar título con una URL. Yo utilizo la URL corta proveniente de WordPress. ¿Por qué? Porque de esta manera, naturalmente, sin tener que depender de servicios externos, ya te ahorras unos cuantos caracteres que puedes utilizar para el texto de tu post en Twitter. Bien, para repetir esta fórmula en las siguientes líneas, lo único que tienes que hacer es seleccionar la celda, como está aquí ahora, mueves el mouse, el cursor, el ratón, hasta la esquina inferior derecha de la celda hasta que aparezca la cruz que ves ahí y haces doble clic inmediatamente. Esto hace que todas las celdas que están debajo se rellenen utilizando la fórmula de arriba, pero tomando los datos de las líneas que están a los lados. En principio, esto que has obtenido aquí ahora mismo son los textos de los tweets que vas a cargar en Hootsuite utilizando la carga en lote. Pero
Recuerda que tenemos una limitación de 140 caracteres. Para resolver esto rápidamente, hay que moverse entonces hasta casi el principio de la tabla. Y si te fijas acá en esta columna, tenemos el encabezado que dice L igual length. Quiere decir que desde acá podemos determinar rápidamente si la longitud del texto que hemos creado acá, concatenando el título y la URL, no exceden 140 caracteres. No tienes que contarlos a mano uno por uno. Para determinar esto, pues fácil. Seleccionas el encabezado de la tabla como he hecho, aprietas la tecla F2, eso te lleva al final de la fórmula, seleccionas el texto que hay aquí hasta el signo de igualdad, aprietas Control y C, aprietas la tecla escape para salir del título del encabezado de la columna, seleccionas la celda en blanco primera que aparece en la columna y aprietas la tecla Control y V. Y ahí lo tienes. Esta línea tiene 67 caracteres solamente, quiere decir que todavía le restan unos cuantos para llegar a 140. Para repetir los resultados de la fórmula en las siguientes líneas y determinar la longitud que tiene cada una de las líneas, pues haces lo mismo. Pones el mouse en la esquina inferior derecha de la celda hasta que aparezca la cruz y haces doble clic. Como puedes ver, rápidamente puedes determinar si alguna de las líneas sobrepasa los 140 caracteres. Ahora, esta está en 105, no hay problema. De hecho, no hay ninguna que tenga problema. Sin embargo, a lo mejor tú quieres hacer una edición del tweet antes de subirlo, de manera que, por ejemplo, no sea tan simple y que contenga, por ejemplo, el nombre de tu perfil social. Entonces, ¿dónde se edita esto? No se debe editar directamente en la columna que está marcada en amarilla que dice tweet. Debe editar directamente en la columna que dice título. Por ejemplo, yo quisiera agregar aquí, al final del título, quisiera agregar la palabra Art Lecciones Web. Aprieto la tecla F2 para editar la celda. Fíjense que el cursor acaba de posicionarse al final del texto. Dejamos un espacio. Vamos a poner Art Lecciones Web y aprietas Enter. Ahora, si te mueves de nuevo por esta misma línea al principio de la tabla, vas a ver que la longitud total del tweet ahora son 81 caracteres. Inicialmente eran 67. Igualmente, puedes hacer con cada una de las líneas. Por ejemplo, digamos que acá yo quiero agregar también Add Lecciones Web. Antes de hacerlo, fíjense que tenemos 87 caracteres. Vamos ahora a agregar Add Lecciones Web. Aprieto F2, dejo un espacio, Add Lecciones Web, Enter, y ahora voy a chequear la longitud del texto, 101. Bueno, ya han visto cómo editar el contenido que va a tener cada uno de los tweets en el fichero de carga en Lotter. Si quieren editar, deben hacerlo directamente aquí, en cada una de las líneas que están en la columna título. Habiendo chequeado todas estas longitudes, hay algo más que puedes hacer con esta tabla antes de proceder a fijar la hora en que vas a hacer cada uno de los posts. Normalmente esta tabla la vas a tener que editar quizás una sola vez. Este trabajo lo vas a tener que hacer de edición una sola vez, y cada una de las veces que la vayas a seguir actualizando o haciendo cargas en lotes, lo único que tienes que hacer es arreglar la fecha y la hora, y de eso te voy a hablar después al final. Pero si lo dejas como está todo, siempre van a salir los posts en la misma posición. Quiere decir que siempre va a salir este de primero, este de segundo. Para cambiar esto un poco y hacerlo un poco más variado, en la primera columna tienes un encabezado que dice Sort. Esto sería como arreglar o ordenar. Seleccionas el encabezado
aprietas la tecla F2 y haces la operación que hemos estado haciendo nosotros en el encabezado. Seleccionas la fórmula hasta el signo de igual, control y C, aprietas escape o escape, seleccionas la celda inferior y control y V para pegar los resultados. Fíjate que te acaba de dar un número. Ese número es aleatorio. Ahora, si quieres repetir un número aleatorio en cada una de las líneas, en cada uno de los posts que vas a hacer, posicionas el mouse en la esquina inferior y derecha de la celda y le haces doble clic. Fíjate que ahora todas las líneas tienen un número aleatorio, no hay uno que sea igual al otro. Ahora, esto nos sirve para ordenar aleatoriamente la lista de publicación que tienes del lado de acá. Lo único que tienes que hacer ahora es seleccionar la columna, le haces right click, seleccionas copy, le vuelves a hacer right click de nuevo con la columna seleccionada y fíjate que aquí dice pegar especial. Ok, le haces clic y ahora en la ventana que sale seleccionas valores, le das ok y ya está. A partir de ahora puedes coger entonces la lista para que se ordene esto aleatoriamente. Seleccionas toda la tabla, vienes a ordenar, a sort, custom sort y le pones que vas a ordenar por la primera columna, el sort, y mira ahora cómo cambia el orden de los tweets. Ya está. A partir de ahora tienes esto todo ordenado de una manera distinta siguiendo el tamaño del número aleatorio que hay del lado de acá, y cada vez que vayas a actualizar la lista pues lo único que tienes que hacer es repetir este proceso. Quiere decir que básicamente vas a vaciar esto y introducir nuevamente la fórmula. Bueno, tenemos la lista ordenada, tenemos los tweets conformados, quiere decir que tenemos los títulos y las URLs concatenadas. Estos son los textos que vamos a subir a Hootsuite. Tenemos la lista organizada. Sabemos que no hay ninguno de los posts que vayamos a utilizar que exceda los 140 caracteres. Y ahora tenemos que determinar la fecha y la hora a la que vamos a comenzar. Hoy estamos, según puedo ver, a junio 23. Quiere decir que del lado de acá vamos a escribir la fecha en el formato que se indica en la cabecera. Fíjate que se indica MM, significa el mes primero, DD, el día después, y si sigues aquí vas a ver que está puesto también el año con los 4 dígitos. Entonces empezamos. En el caso de nosotros dijimos que era junio 23, así que sería 06 23 2016. Y digamos que vamos a empezar vamos a programar los posts para que salgan el primero de la lista, que salga a las 5:30, que son las 17:30 horas. 17:30 horas. Ahí está. Hay dos pequeños detalles que quiero que tengas en cuenta aquí antes de continuar. El primero, yo estoy en los Estados Unidos. El formato de fecha en los Estados Unidos es este que se indica aquí, mes, día y año. En otros lugares del mundo se utiliza distinto. Por ejemplo, en Guatemala, donde vive Regina, se utiliza el día, el mes y el año. En Hootsuite, cuando usted va a subir hacer una carga en lote, debes seleccionar en la manera en que tú vas a actualizar Hootsuite basado en el formato de hora. Esto es muy importante. Ese formato de hora debes chequearlo antes de proceder a subir un fichero o un archivo para carga en lote,
y normalmente es algo que está dentro de los ajustes o la configuración de Hootsuite. En el caso de la hora, te recomiendo que utilices el formato de hora de 24 horas. Es mucho más fácil trabajar. Vamos entonces ahora a determinar a qué horas vamos a hacer los siguientes posts. El primer post va a salir a las 5:30. La hora que pongas aquí debe ser como mínimo 10 minutos en el futuro con respecto a la hora en que tú vas a subir el archivo de carga en lote. Hootsuite necesita al mínimo 10 minutos para procesar esto, así que digamos que son las 5 de la tarde para mí ahora, digamos que voy a darle 30 minutos, así los servidores de Hootsuite tienen tiempo suficiente para procesar esta información. Ahora, después de esto me gustaría que cada cierto tiempo saliera un post distinto, digamos, y ahora vas a hacer clic aquí en el encabezado de la tabla, de la columna, y vas a ver algo. Fíjate que yo tengo puesto aquí 0.55. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada 55 minutos va a aparecer uno de estos tweets que vamos a programar. Ya estamos dentro de la celda del encabezado de la columna. Seleccionas entonces la fórmula, haces control y C, le das al escape y vas ahora a la primera celda en blanco de la columna, que no es la primera, ya la primera tiene una fecha, una hora. Haces control y V y fíjate que ahora la hora que sigue es las 17:30 más 55 minutos. Quiere decir que tienes una fórmula que va sumando 55 minutos para cada uno de los tweets. Para llenar cada una de las celdas de esta columna, pues pones el cursor del mouse sobre la esquina inferior derecha de la celda y le haces doble clic y fíjate que ya se llenó con la hora. La programación de cada uno de estos tweets requiere que tengas la fecha, la hora y el contenido del post. Ahora vamos a programar la fecha. Todavía no he logrado crear una fórmula para la fecha para que esto sea un proceso automático como mismo lo hemos estado haciendo. No obstante, decido entregarte el archivo, la tabla de Excel tal como está, y en cuanto tenga una versión más nueva que incluya una fórmula para resolver el problema este de la fecha, pues lo vamos a hacer. Mira ahora cómo procedemos. Bueno, es un simple proceso de copia y pega. Seleccionas la celda, aprietas control y C, ya copiaste el contenido de la celda, y ahora seleccionas todas las celdas hasta las 23:55. ¿Por qué hasta las 23:55? Porque a partir de las 23:55 ya cambió para ti la hora, porque el próximo tweet va a salir a las 12:50 minutos, que son el día siguiente, ya sería el día 24. Aprietas la tecla control y V y ahora lo único que tienes que hacer es venir aquí y entrar la nueva fecha. Sería 6/24/2016. Copias el valor de la celda y empiezas a seleccionar todas las celdas hasta que vuelvas a encontrar el valor de fecha o de hora que corresponde al día siguiente. En este caso nuestra tabla termina aquí y aquí mismo terminamos nosotros. Aprieto control y V, pego y estamos casi listos para subir. Aquí tienes la información básica. Ya tenemos de toda esta tabla parte de los valores que vamos a utilizar. Vas a utilizar para la carga en lote los valores contenidos en estas celdas y ahora necesita agregar la columna con la información que contenga la fecha y la hora. En el caso de elecciones web, la hora que está determinada para hacer los posts, el formato de fecha y hora que está determinado para hacer los posts, fue escogido por Regina, basado en el país donde ella vive, que es Guatemala. Y ahora yo tengo que convertir este formato de fecha, que es básicamente para los Estados Unidos, en el formato de fecha
que ella utiliza en Guatemala, que incluye el día primero, el mes después y el año a continuación. Eso se hace con esta fórmula. Creo de alguna manera que esto sea conveniente porque la mayoría de los países hispanos utilizan el formato de fecha que utiliza el régimen en Guatemala, lo cual quiere decir que la mayoría de los países hispanos utilizan un formato de fecha en el que siempre aparece el día primero, el mes después y el año a continuación. No creo que tengan necesidad de editar esta columna ni editar esta fórmula. Para rellenar entonces los valores de esta columna, seleccionamos el encabezado, apretamos la tecla control F2 y fíjense que ahora es una fórmula un poco más larga, tiene que hacer varias cosas. Seleccionamos el contenido hasta el signo de igualdad, apretamos la tecla control y C, apretamos escape y vamos a la primera celda vacía en la columna, apretamos control V y ahí lo tienen. Fíjense cómo quedó ahora. El día primero, el mes después, el año y la hora que habíamos entrado inicialmente. Ahora, para rellenar los valores de las líneas restantes, pues movemos el mouse hasta la esquina inferior derecha de la celda y hacemos doble clic. En cuanto aparezca esa cruz que ustedes ven ahí, hace doble clic y hasta rellena la columna completa. En este momento, después de ejecutado esta última acción, tienes todo lo que necesitas para crear el archivo de carga en lote para Hootsuite. Para ello, pon el cursor en la primera celda de la columna que dice programar o prompt. Selecciona todas las celdas de la columna a continuación hasta que llegues a la última celda con valores y mueve entonces el mouse, expande la selección a la columna que le sigue, a la columna que dice tweet. Aprietas la tecla control y C y ahora abre una nueva tabla de Excel. Aprieta si quieres directamente control y N. En esa misma celda que está seleccionada ahí, haces clic con el botón derecho del mouse y vuelves a seleccionar pegar especial, paste special. Le haces clic y vuelves a seleccionar valores, le das OK y esto es lo que vamos a subir a Hootsuite. Ahí lo tienes, una columna que contiene el día y la hora y una columna que contiene el tweet que en cuestión. Vamos a guardar todo esto ahora. Puedes apretar directamente la tecla F12 en Excel para guardar como. Yo lo voy a hacer. F12. Y debes hacerlo de esta manera. F12 o en el menú arriba, guardar como. Porque tienes que seleccionar algo aquí que lo hace, que es lo que hace que este archivo de carga en lote funcione con Hootsuite. En el menú abajo, de donde se escribe el nombre del archivo, tienes que hacer clic en esa flecha y tienes que buscar acá la opción que dice CSV. CSV significa coma separated value. Quiere decir que son valores separados por coma. No va a ser exactamente una tabla de Excel. Seleccionas esto, le das un nombre a tu archivo, al archivo que vas a utilizar para hacer la actualización, la carga en lote en Hootsuite. Yo le voy a poner por ejemplo la fecha. Dijimos que era 06 23 20 16. Voy a ponerlo en el folder de trabajo que tengo en mi escritorio, que se llama proceso. Acá lo suelto, guardar. Cuando usted selecciona el modo CSV, normalmente Excel es un poco molesto, no le gusta que nadie utilice un formato de guardar tablas de Excel, un formato distinto al formato propio natural de Excel, y empieza a molestar. Usted le da OK, le dice que sí y ya está.
aprieta Control W para cerrar este documento. Y ahora él se vuelve a preguntar si usted quiere guardar esto, pero ahora está preguntando si usted lo quiere guardar como formato Excel. Le dice que no guarde nada. Esta es la tabla con la que habíamos estado trabajando. La podemos cerrar también, pero no es necesario. La puedes dejar ahí mismo si quieres. Casi estás listo para subir esto a Hootsuite. Hay un paso que es importantísimo realizar ahora. Mira cómo es. Hootsuite requiere que el archivo de carga en lote esté codificado usando UTF-8. Sin embargo, Excel no produce archivos codificados con UTF-8. Utiliza un sistema de codificación propio de Microsoft y no recuerdo ni el nombre. Si mal no recuerdo, creo que era Windows 1152 o Microsoft 1152, algo así como eso. El asunto es que no es igual y Excel no soporta, o sea, no provee soporte para ese tipo de codificación. ¿Cómo se resuelve este problema? Bien sencillo, requiere que abras el bloc de notas. Ya lo tienes abierto, lo voy a alinear a la derecha y mira lo que vas a hacer. Este es tu archivo de carga en lote, ¿ok? Lo seleccionas, lo arrastras y lo dejas caer dentro de Excel. Ahí lo tienes. No hay que hacer nada aquí, no tienes que editar nada ni tocar nada. Lo único que vas a hacer es esto que yo estoy haciendo. Haces clic en archivo, guardar como, y aquí es donde tienes que prestar atención. Si te fijas acá, tienes algo, en este caso dice encoding, probablemente en tu máquina diga codificación. Le haces clic a esta flecha y tienes que seleccionar UTF-8. Después haces clic en esta barra, acá, donde dice guardar como, tipo de archivo, y selecciona todos los archivos. Y ya estás listo. No necesitas cambiar el nombre. Él ahora te va a preguntar si lo vas a reescribir. Le dices que sí. Guardar, save. ¿No ves? Pregunta si quieres reescribir. Le dices que sí. Ya estás listo para subir tu archivo.